Capítulo 3. Alianza. Sainz no pensó que el país de las olas estuviera tan mal. Cierto, había visto el país a través de los ojos de los hermanos demonio cuando utilizó sabiduría oscura con ellos, recuerdos vívidos, información valiosa sobre el territorio y su enemigo. Pero ahora, flotando en el cielo bajo los efectos de vuelo e invisibilidad completa, tenía que admitir que la realidad superaba lo imaginado. El océano era azul. El cielo también. Pero el país era de un gris opaco, casi muerto. Las casas en antaño vivas, llenas de color, con personas caminando por los mercados vendiendo pescado fresco no eran más que una sombra de lo que pudieron ser. Desde su posición en las alturas, Ainz podía verlo todo. Niños pidiendo comida en callejones oscuros. Mujeres ofreciéndose en esquinas heladas. Hombres mayores, mendigando con miradas vacías. Sin duda, una vista que, si poseyera un corazón humano normal, lo habría hecho llorar. Realmente soy un monstruo sin corazón, pensó. Estoy viendo esto y no me importa. Se acomodó la gorra. Actualmente vestía un uniforme descartado de su creación, Pandora's Actor. Un traje de corte militar, negro con líneas doradas, adornado con medallas. Una estética que recordaba a cierta Alemania de 1945, aunque Ainz no era consciente de las connotaciones históricas de ese mundo. Para él, era simplemente un objeto raro de colección, demasiado valioso para colocárselo a su NPC, pero demasiado llamativo para dejarlo en el inventario sin uso. No quería seguir usando ropas holgadas de hospital. Tampoco quería activar Guerrero Perfecto cada vez que necesitara una vestimenta presentable. Así que eligió el traje. Además, tenía una idea. Una muy buena. Que aplicaría en breve. Muy bien. Es hora del show. Se dijo a sí mismo, descendiendo hacia el pueblo. Desactivó la invisibilidad a varios kilómetros de distancia, para no ser notado. Invocación de monstruo de bajo nivel. Dicornio. Creación de objetos de clase media. Carruaje de crisantemo. Un gigantesco círculo mágico se desplegó bajo sus pies, grabándose en la tierra con luz violeta. De su centro emergió un carruaje negro con detalles dorados, escoltado por 4 corceles de 2 cuernos dicornios de pelaje azabache y melena púrpura. El escudo del gremio Ainz o algo adornaba las portezuelas. Falta algo. Ya sé. Ainz chasqueó los dedos. De su sombra brotó una masa amorfa, oscura como tinta. Un doppelganger de nivel 15. La criatura se reconfiguró, adoptando una silueta humana con precisión milimétrica. Toma la forma de un humano. Serás mi cochero. Necesitamos no llamar mucho la atención. El doppelganger obedeció. En un parpadeo, se transformó en una copia exacta de Sebastián Titán, el mayordomo oficial de Nazarick. Cabello plateado, rostro impasible, porte de mayordomo inglés. Se subió al pescante con elegancia mecánica. Ainz ascendió al interior del carruaje. Las cortinas de terciopelo negro amortiguaban la luz exterior. El habitáculo olía a madera noble y a magia antigua. El Overlord se recostó, permitiendo que el traqueteo de las ruedas contra el camino de tierra necesitó una historia de fondo. El plan era simple en su esencia, complejo en su ejecución. 1. Presentarme ante la aldea como un benefactor extranjero. Un noble de tierras lejanas. Alguien con recursos, con influencia, con interés en romper el monopolio de Gat. 2. Utilizar a un doppelganger especializado en política. Él podría crear uno desde cero, o modificar a este para que actúe como fachada pública. Alguien carismático, negociador, que hable de tratados y reconstrucción. 3. Mientras la aldea negocia con mi persona pública, yo como el guerrero oscuro, Momón eliminaré físicamente a Gat y a sus capitanes. 4. La aldea creerá que ha sido liberada por un héroe anónimo y apadrinada por un noble benefactor. Nadie relacionará a Momón con Ainz o Algoun. Nadie sabrá que son la misma entidad. 5. Control total del país de las olas. Primera base de operaciones con recurso humano, económico y logístico asegurado. Ainz abrió los ojos. El rojo carbunclo de sus pupilas brilló en la penumbra del carruaje. Es un plan apresurado. Lleno de supuestos no verificados. Frágil, si alguien tira del hilo equivocado. Pero era un plan. Y al final del día, un plan malo siempre es mejor que ningún plan. Señor, la voz del doppelganger, ahora idéntica a la de Sebastián, llegó filtrada desde el exterior. Avistamos el puesto de control de Gat a 500 metros. Procedemos. Ainz esbozó algo que, en otro cuerpo, habría sido una sonrisa. Procedemos, respondió, y recuerda, eres un mayordomo impecable al servicio de la casa o algo aún. Cortés, frío, ligeramente intimidante.
Comprendido, señor. El carruaje de Crisantemo, tirado por 4 unicornios de pesadilla, cruzó la línea invisible que separaba el camino del territorio de Gat. Sado Fura tenía el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Muy simple. Custodiaba la frontera del país de las olas. Una zona que ni siquiera Dios sabía que existía. Su labor consistía en permanecer sentado todo el día frente a un escritorio, en un pequeño puesto de vigilancia al lado del camino. El diminuto edificio funcionaba como punto de control, pero dado que este lugar era tan desconocido y que los ninjas no se molestaban en visitar el país de las olas, su trabajo rayaba en la ficción. Ganaba casi 3 millones a la semana solo por esto. Gat no quería molestias en su territorio, y para Sado aquello era la mejor noticia del mundo. Así que allí estaba, junto a sus 2 compañeros Jerry y Edwin, viendo una película en la pequeña televisión del puesto, completamente aburridos. Hasta que un sonido llegó desde el camino. Tuvieron que apagar el televisor para identificar el origen. Tal vez era un animal salvaje. Algo que debían eliminar. Salieron del edificio. Y lo que vieron les robó el habla. El carruaje más hermoso y caro que habían visto en sus vidas avanzaba hacia ellos. Negro como la obsidiana, con detalles dorados que atrapaban la poca luz del día. Tirado por 4 criaturas que jamás habían visto. Caballos, sí, pero con 2 cuernos retorcidos y melenas de un púrpura incandescente. Sus ojos ardían con un fulgor rojo. Y al frente, en el pescante, un mayordomo que parecía sacado directamente de las fantasías de una mujer. Cabello plateado impecable, rostro esculpido, porte de acero envuelto en seda. El carruaje se detuvo a escasos metros del punto de control. El mayordomo se levantó con una elegancia mecánica, casi antinatural. Su voz, cuando habló, era puro terciopelo con filo de navaja. Saludos. Mi nombre es Sebastián, mayordomo de la honorable casa Oalgoun. Solicito entrada a su país. Mi maestro Ainz Oalgoun tiene negocios que atender dentro del país de las olas. El doppelganger se había metido de lleno en el papel del mayordomo perfecto. Sado pestañeó. Jerry también. Edwin ya estaba rebuscando entre los papeles del escritorio. Sí, un momento. Tartamudeó Edwin, convencido de que aquel ser no podía ser sino un invitado de Gat, debe ser un socio importante. Rápido, los formularios. Ninguno de los 3 se preguntó por qué Gat no les había avisado. Ninguno se preguntó por qué un hombre con un carruaje así, tirado por eso, no tenía una sola escolta armada visible. Ninguno se preguntó por qué el mayordomo sonreía con la cortesía de un depredador que ya ha acercado a su presa. Sado, simplemente, estampó el sello de entrada en el permiso. Bienvenido al país de las olas, señor Sebastián. Que su maestro tenga una estancia provechosa. El mayordomo inclinó levemente la cabeza. Así será. Volvió al pescante. Las riendas, negras como el vacío, vibraron un instante. El carruaje reanudó su avance. Dentro, Ainz Oalgoun no había necesitado activar ningún sentido sobrenatural para escuchar la conversación. Si estos son los hombres de Gat, murmuró Ainz para sí, el carruaje aún rodando sobre el camino irregular, entonces necesita mejores hombres. Habían cruzado la frontera, sí. Pero el país, el puerto y el corazón del territorio de Gat aún estaba a varios kilómetros. Tiempo suficiente. Creación de no muertos de bajo nivel. Espectros. Una docena de figuras etéreas emergieron del suelo del carruaje, atravesando la madera como si fuera agua estancada. Flotaron en el aire, arrodillándose en formación perfecta. Sus túnicas, negras como la brea, ondeaban sin viento. Todas, excepto una. El espectro del frente vestía una túnica carmesí. Sus ojos huecos, 2 pozos de luz roja, se fijaron en Ainz con una devoción absoluta. ¿Cuáles son sus órdenes, Supremo? Su voz era un susurro de lápidas. Ainz lo estudió un instante. Tu túnica es de otro color. Serás el comandante. A partir de ahora te llamarás Rot. El espectro inclinó la cabeza. La luz roja de sus ojos palpitó. Tu labor es conseguir toda la información posible sobre los tratos sucios de Gat. Pruebas. Documentos. Registros contables. Correspondencia comprometida. Ainz hizo una pausa, el peso de sus palabras densificando el aire, todo lo necesario para que, cuando me adueñe de sus empresas, la transición sea legal. Los espectros bajaron la cabeza al unísono. Y desaparecieron. Pero Ainz pudo jurar que, justo antes de desvanecerse, todos ellos esbozaron una sonrisa. Gigantesca. Demasiado ancha para sus rostros espectrales. Fue mi imaginación, pensó. Están sonriendo.
Los no muertos no pueden tener emociones. Tal vez es solo el estrés. Se reclinó en el asiento. Y suspiró. Rayos. Necesito entrenar mis líneas. Parecer un noble de alta cuna es más difícil de lo que parece. Esto sería más fácil si tuviera a alguien con quien practicar. Espera un minuto. ¿Practicar, pero con quién? Ahora que lo pienso, si soy un noble, ¿por qué diablos viajo solo con un mayordomo? Necesito sirvientas. Una guardia personal. Soy un idiota. Se colocó una mano enguantada sobre la frente. Un gesto humano. Un gesto de Satoru Suzuki, el asalariado que solía palmearse la frente cada vez que olvidaba guardar un informe. Sebastián. Detén el carruaje un minuto. El doppelganger obedeció con precisión milimétrica. Las riendas se tensaron. Los dicornios redujeron la marcha hasta detenerse por completo. Aim descendió. No puedo convocar muertos vivientes, razonó. Asustarían a la población. No quiero eso. Necesito algo que parezca humano. Los vampiros serían una opción, pero su odio instintivo por los humanos sería contraproducente. Un demonio, tal vez, ya sé. Creación de no muertos de bajo nivel. Tropa de esqueletos. Un temblor recorrió el suelo del bosque. La tierra se agrietó. Y de las grietas, decenas de manos óseas emergieron, aferrándose al borde de la existencia para impulsarse hacia afuera. Los esqueletos se pusieron en fila. Húmeros, costillas, cráneos huecos. Cada uno portaba una armadura roída por el tiempo, óxido incrustado en las juntas. Pero sus armas estaban impecables. Katanas de acero oscuro. Yaris de punta reluciente. Señor. La voz de Sebastián llegó desde el pescante, cortés, firme, ligeramente inquisitiva. No me gusta llevarle la contraria. Su tono era el de un mayordomo que ha servido a tiranos excéntricos durante siglos, su mente es suprema, y yo solo un humilde sirviente. Pero, hizo una pausa. Un grupo de esqueletos no asustaría a los ciudadanos. Los haría huir despavoridos, convocar al ejército y quemar el carruaje. Con todo respeto. Ainz lo miró. El NPC tiene personalidad propia, constató. No era así en Yggdrasil. ¿Es un error del sistema? ¿O es que este mundo otorga algo más que estadísticas a las criaturas invocadas? Bienvenido sea. Al menos no seré el único con opinión propia en este grupo. Tienes razón, Sebastián, admitió Ainz, pero te equivocas en algo. Levantó una mano enguantada hacia la tropa esquelética. Solo asustarían a los ciudadanos si supieran que son esqueletos. Creación de artículos menor a gran escala. Armadura de samurái de Rurouni. Energía oscura brotó de su palma como un chorro de tinta. Se extendió en ondas concéntricas, alcanzando a cada uno de los esqueletos, envolviéndolos en un capullo de sombra. Cuando la oscuridad se disipó, la tropa se había transformado. Armaduras negras con detalles azul tormenta. Katanas envainadas en cinturas de cuero. Grandes sombreros de paja, jingasa, unidos a cascos cerrados que ocultaban cualquier rastro de hueso. Y en el rostro de cada casco, una máscara de demonio sonriente. Roja y aterradora y sobre todo sumamente imponente. Perfecto, dijo Ainz, y por un instante, solo un instante, su voz transportó orgullo. Ahora puedo hacerlos pasar por una guardia de élite. La emoción duró menos de un segundo. Su anulación de emociones actuó como una esponja, absorbiendo el regusto de satisfacción hasta dejarlo en nada. Su rostro recuperó la máscara de serenidad gélida. Muy bien. Ya tengo guardia. Solo faltan las criadas. Pausa. Y ya tengo a la elegida. Creación de personaje de bajo nivel. Sirvienta homúnculo. El círculo mágico creció bajo sus pies, más pequeño que el del carruaje, más íntimo. De su centro emergió una silueta femenina, construida de oscuridad solidificada. Cuando la luz se apagó, una doncella estaba frente a él. Cabello azul como el océano profundo. Ojos verdes como el musgo de los acantilados. Vestido negro con delantal blanco impecable. Medias de encaje. Zapatos de charol. Postura perfecta. Aquí para servir al Supremo. Su voz era suave, cristalina, absolutamente obediente. Mi nombre es Foire. Hizo una reverencia. Profesional y perfecta. Ainz asintió. Muy bien, Foire. Tú me servirás como mi sirvienta principal desde hoy. Giró hacia el carruaje. Sube. Nos vamos. La homúnculo obedeció sin dudar, deslizándose al interior del habitáculo con la gracia de un fantasma. Ainz la siguió. Los esqueletos samurái tomaron posiciones. Flanquearon el carruaje. Manos en las empuñaduras. Cabezas erguidas.
Silencio absoluto. Sebastián retomó el pescante. Las riendas vibraron. En marcha, ordenó Ainz desde el interior. El carruaje avanzó. Su destino, el país de las olas. Algunas horas después, el carruaje del Overlord por fin había recorrido la distancia que separaba la frontera del primer pueblo del país de las olas. Ainz, oculto tras las cortinas de terciopelo negro, observaba. Tengo que decir, pensó, que este lugar es mucho peor de lo que imaginé. Lo había visto desde el aire. Lo había estudiado a través de los recuerdos de los hermanos demonio. Pero ninguna de esas visiones lo había preparado para la realidad. Los rostros de los aldeanos. Desesperados. Hambrientos. Asomándose a las puertas y ventanas, tratando de adivinar quién era el invitado, un salvador. Un nuevo tirano. Que había llegado a su país. Para cualquier humano, aquella habría sido una escena desgarradora. Para él, un no muerto, era algo común y corriente. Pero entonces, algo se encendió dentro de su pecho. No era un pensamiento. No era un cálculo estratégico. Era un impulso. Ciego. Caliente. Absolutamente irracional. El cuerpo de Naruto, diagnosticó Ainz con frialdad. Residuos emocionales del Jinchuriki. Interesante. Sebastián. Detén el carruaje. Su voz, grave y serena, cortó el aire del habitáculo. El mayordomo obedeció sin dudar. El carruaje se detuvo en mitad de la calle principal. Los guardias samuráis de armadura negra y máscara demoníaca tomaron posiciones. Manos en las empuñaduras. Cabezas erguidas. Silencio absoluto. Los aldeanos, ocultos tras sus puertas entreabiertas, contuvieron la respiración. ¿Quién va a salir de ahí? ¿Qué clase de hombre viaja con guardias así? ¿Es un señor de la guerra? Foire fue la primera en descender. La sirvienta homúnculo abrió la portezuela con una reverencia perfecta, su cabello azul brillando bajo el gris del cielo. Sus ojos verdes, vacíos de toda emoción humana, barrieron la calle en un instante. Su excelencia dijo, su voz cristalina, hemos llegado. Ainz respiró profundamente. Un gesto humano, constató. Innecesario. Pero efectivo para causar una impresión. Bajó del carruaje. Su pequeño tamaño llamó la atención de inmediato. Un niño. No podía ser otra cosa. Pero sus ropas, aquel uniforme negro con líneas doradas, con decoraciones, gorra de visera, hablaban de un linaje antiguo y poderoso. Y su rostro, pálido como el mármol. Pómulos altos. Mandíbula cuadrada. Y sus ojos, pozos violeta. Pupilas de rubí. No había nada infantil en esa mirada. Ainz habló. Su voz grave, profunda, resonante se extendió por la calle como un manto de plomo. Saludos, habitantes del país de las olas. Pausa. Los aldeanos no se movieron. Mi nombre es Ainz Oalgoun. Otra pausa. Más larga. Y solicito una audiencia con el líder de su nación. Silencio. Los segundos pasaron. Nadie respondió. Los aldeanos se miraban entre sí, incrédulos. Aquella voz no podía salir de un cuerpo tan pequeño. No era posible. No era natural. Los guardias esqueleto desplazaron levemente su peso. Un gesto mínimo. Pero sus máscaras demoníacas parecieron sonreír con más intensidad. Hacen esperar a su excelencia, dijeron aquellas posturas. Eso no es aceptable. Entonces, desde una esquina, un hombre mayor emergió. Barba canosa. Manos callosas. Una botella de cerveza a medio vaciar colgando de sus dedos. Caminaba con cautela, midiendo cada paso, evaluando la amenaza. Soy Kazuna, dijo, su voz ronca pero firme, lo más cercano a un líder que tiene esta nación. Se detuvo a unos metros. Escudriñó a la figura pequeña, engalanada, de ojos aterradores. ¿Quién eres tú, niño? Temblaba. Apenas un hilo, pero temblaba. Ainz no se inmutó. Entonces tú eres Kazuna. Una afirmación, no una pregunta. Dime, ¿tu hija ya volvió a casa? Kazuna parpadeó. Según lo que me dijo mi hombre, Momón, ella fue rescatada. Ainz inclinó levemente la cabeza, hace unas horas. En una cueva, en los acantilados del este. ¿Ha regresado? El rostro de Kazuna cambió. La hostilidad se desmoronó. La cautela fue reemplazada por algo más cálido. Tsunami, pensó. Mi niña. Fuiste tú. Su voz se quebró, ¿tú mandaste a ese guerrero negro? ¿El de la armadura? Ainz no respondió directamente. No era necesario. Me alegra saber que llegó bien, dijo, y aunque su tono no transportaba emoción alguna, las palabras en sí mismas eran un gesto, tu hija está a salvo. Kazuna tragó saliva.
Entonces, tú fuiste el que mandó a salvar a mi hija. No era una pregunta. Era una constatación. Un acto de fe. Te lo agradezco. El anciano se inclinó, torpe, emocionado. Por favor, sígueme. Mi casa es humilde, pero, hizo un gesto hacia el interior del pueblo. Ainz asintió. Un gesto mínimo. Foire ya le estaba abriendo la portezuela. Conduce, dijo el overlord, te seguiré. Tazuna echó a andar. El carruaje reanudó la marcha a paso lento, flanqueado por los samuráis de hueso. Los aldeanos, desde sus ventanas, vieron pasar la comitiva. Y por primera vez en años, algunos de ellos sintieron algo que ya creían olvidado. Esperanza. Unos minutos después. Casa del constructor de puentes. La casa de Tazuna no era muy grande. De hecho, era bastante pequeña si se comparaba con las viviendas del siglo XXII a las que Satoru Suzuki estaba acostumbrado. Y mucho más pequeña si se comparaba con su habitación privada en el Gran Tumba de Nazarick. Pero en los estándares de este nuevo mundo, era espaciosa. 2 pisos. Un jardín amplio, justo al lado de un río de corriente mansa. Y una vista privilegiada hacia el puente que Tazuna llevaba meses construyendo. Ainz se detuvo un instante. Contempló la estructura. Impresionante, pensó. Yo podría crear algo mejor con creación de artículos, sí. Pero ver cómo construyen un puente de esta envergadura en una era de tecnología limitada, es fascinante. Veo que le gusta el puente, dijo Tazuna, detectando la dirección de su mirada. Su pecho se hinchó ligeramente, aunque no me gusta ser arrogante, es mi mejor trabajo. Hormigón 79, con varillas de aleación de acero inoxidable. Ainz giró la cabeza. Bastante impresionante. Pero tengo una pregunta. Tazuna parpadeó. Adelante. Este puente, ¿cómo fue construido? Los pilares tienen una resolución de 10:1 en proporción de material metálico, o fueron diseñados teniendo en cuenta la ley de inundación para evitar la corrosión con el tiempo. Su voz, grave y serena, continuó sin pausa, también. ¿Cómo hicieron para que los arcos estuvieran tan perfectamente alineados? ¿Usaron un sellador especial o solo masilla? Silencio. Tazuna lo miró como si acabara de hablar en un idioma muerto. Jamás, pensó el anciano. Jamás en mi vida imaginé que un noble y mucho menos un niño me haría preguntas tan increíblemente precisas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por supuesto que puedo responderte, dijo, y por primera vez en la conversación, su voz no temblaba, pero primero, pasa. Mi hija y mi nieto quieren conocerte. Hizo un gesto hacia la puerta. Al fin y al cabo, añadió, eres el hombre que envió al Caballero Oscuro para salvar a Tsunami. Ainz asintió. Vigilen el perímetro, ordenó, volviéndose hacia su séquito. Sebastián, quiero que vayas al pueblo y hagas un censo de necesidades. ¿Qué les falta? ¿Qué requieren con urgencia? Prioriza medicinas y alimentos no perecederos. El mayordomo inclinó la cabeza. Comprendido, su excelencia. Foire, continuó Ainz, tú vienes conmigo. A sus órdenes, supremo. La sirvienta homúnculo se colocó a su lado, libreta invisible en mano, postura perfecta. Los guardias esqueleto tomaron posiciones alrededor de la casa. Inmóviles. Silenciosos. Sus máscaras demoníacas, fijas en el horizonte. Ainz y Foire caminaron hacia la entrada. Allí, siguiendo una costumbre que Momonga el humano, el japonés había interiorizado hacía décadas, se quitaron los zapatos. Buenas tardes, dijo Ainz al cruzar el umbral. Buenas tardes. Tsunami estaba de pie junto a la mesa. Se inclinó ligeramente, un gesto de respeto profundo pero contenido. Tienes muy buenos modales, jovencito. Su voz era suave, pero firme, y te doy las gracias. Por enviar a ese guerrero. A su lado, un niño pequeño la observaba con el ceño fruncido. Inari. El nieto de Tazuna y el hijo de Tsunami. El niño escudriñó a Ainz durante varios segundos. Sus ojos recorrieron el uniforme negro, las medallas, la gorra. Luego se detuvieron en su rostro. En sus ojos. ¿Por qué tus ojos dan miedo? Preguntó, sin filtro, y tu voz es tan gruesa. No parece de niño. Inari. Tsunami se tensó, no seas irrespetuoso con los invitados. Se volvió hacia Ainz, una disculpa a medio formar en sus labios. Perdónelo, señor Ainz. Es solo un niño curioso, no quiso ofender, no te preocupes. Ainz la interrumpió con la misma calma con que se anuncia la lluvia. Estos ojos son un rasgo único de mi linaje. Su voz era plana, didáctica, es como el color de los ojos en una familia. Algunos los tienen azules. Otros, verdes. Los míos son así.
Mentira, por supuesto. Pero era una mentira útil. Y con el tiempo, si la repetía lo suficiente, se convertiría en verdad. Ya veo, Tsunami asintió, aliviada. Entonces, ¿quiere comer algo, señor? Ainz hizo una pausa. De hecho, sí. Otra pausa. Planeo quedarme una noche en esta casa. Tengo negocios que discutir con su padre. Tazuna, que hasta entonces había permanecido en silencio, enderezó la espalda. ¿Negocios? Preguntó, cauteloso. ¿Qué negocios tiene conmigo, señor? Normalmente, jamás le habría hecho caso a un niño. Pero este niño no era normal. Su presencia. Su voz. Sus ojos. Todo en él emanaba una autoridad que no admitía discusión. Ainz lo miró directamente. Muy simple. Pausa. Vengo a matar a Gat. La frase cayó como una losa. Tazuna abrió la boca. No salió ningún sonido. Tsunami llevó una mano a su pecho. Inari fue el primero en reaccionar. Imposible. Gritó, los puños apretados. Gat es invencible. Él solo te va a matar. Ainz desvió la mirada hacia el niño. Lo observó durante un segundo. Tos. Luego, jajaja. Una risa. Corta. Seca. Absolutamente inesperada. Jajajaja. Ainz se llevó una mano al pecho. No sentía alegría, su anulación de emociones se encargaba de eso, pero el sonido escapó igual. Un eco de Satoru Suzuki, quizás. O un residuo de Naruto. Gat dijo, aún con el temblor de la risa en la voz, invencible. Negó con la cabeza. Qué buen chiste, niño. Deberías volverte comediante. Se recompuso. Su rostro recuperó la máscara de serenidad gélida. Gat continuó, lo único que tiene a su favor es el dinero. Pero, ¿qué pasa cuando alguien con más dinero que él entra al tablero? Tazuna y Tsunami se miraron. La respuesta cayó sobre ellos como un meteorito. Correcto, dijo Ainz, leyendo sus expresiones, exactamente lo que están pensando. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos violeta oscuro, pupilas de rubí brillaron con intensidad. Gat se creó un lobo. Se puso una piel de depredador y los convenció de que podía devorarlos cuando quisiera. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Y el dinero, en este rincón olvidado del mundo, era poder absoluto. Pausa. Pero ahora yo estoy aquí. Su voz descendió varios grados. Se volvió un susurro de tumba. Y cuando alguien con más dinero entra al juego, el lobo deja de ser lobo. Se convierte en un cachorro. Un cachorro asustado, que tiene que bajar la cabeza ante la bota de su nuevo dueño. Se incorporó. Y yo dijo, prometo ser la bota más pesada de todas para ese pequeño bufón. Una sonrisa. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ya ha olido la sangre de su presa. Sus ojos ardieron. Y nadie en esa habitación dudó, ni por un segundo, de que cada una de sus palabras era una promesa que se cumpliría. Cueste lo que cueste. Fin del capítulo 3.